Buenas noches, docente. Mi nombre es Verónica Almirón. El día de hoy voy a hacer un análisis de un fenómeno económico ocurrido en nuestro país en el año 1990, un fenómeno llamado Fujishock. Además, su relación con las escuelas económicas estudiadas durante el curso, algunos conceptos económicos y las perspectivas a nivel macro y microeconómico. Para ello es importante contextualizar los años 1990, cuando el señor Alberto Fujimori ingresaba o tomaba la presidencia del país, mientras que previamente lo había antecedido el gobierno de Alan García. Alan García había tenido un periodo de 1985 hasta el 90, y en este periodo fueron muchas las situaciones que llevaron al momento en que, de 1990, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, fue que Alan García provocó una inflación debido a la cantidad de impresión de dinero que emitía a través del BCR, ¿no? Había un déficit fiscal, pues el, el gobierno gastaba mucho más de lo que recaudaba en impuestos, ¿no? Se dejó de pagar la deuda externa, había escasez de productos básicos como el azúcar, el pan, los combustibles. También hubo fuga de capitales, pues los inversionistas no querían poner su dinero en nuestro país porque había una inestabilidad económica. Bajo todo este contexto, en el año 1990, Alberto Fujimori asume la presidencia y encuentra esta crisis económica, ¿no?, que les estoy mencionando. Y ante la urgencia de estabilizar la economía, aplica un plan de ajuste económico conocido como el Fujishock. ¿Y qué es el Fujishock? Bueno, el Fujishock es un paquete de medidas económicas que se aplicaron en ese momento al Perú para poder enfrentar la grave crisis económica en la que se encontraba, ¿no? Ya les he comentado anteriormente todo lo que se vivía en nuestro país, ¿no? Y este modelo aplicado por Alberto Fujimori se alinea a la escuela neoliberal y monetarista. ¿Por qué? Porque la escuela neoliberal indica que el Estado debería tener una mínima participación económica, que más bien debería promover la libre competencia, la privatización de las empresas, la reducción del gasto público y la apertura a la inversión extranjera. La escuela monetarista más bien indica que la inflación pues es un fenómeno económico que se puede arreglar eh, dejando de imprimir dinero, ¿no?, al país. Y justamente en este paquete de medidas adoptadas por Alberto Fujimori se ve todas estas implicancias, ¿no?, que hace. De esta manera, Alberto Fujimori logró, no de manera inmediata, pero sí por lo menos frenar esta inflación que venía en los últimos años superando inclusive el 7000% anual. Conceptos de economía relacionados al Fujishock. Hemos hablado de la hiperinflación y los márgenes tan elevados que tenía, por lo cual el periodo de Alberto Fujimori tuvo como prioridad detener este fenómeno económico. Se dio una estabilización macroeconómica, ya que el Fujishock, justamente esta política era de estabilizar la economía. En cuanto a la política monetarista, pues se trató de controlar la inflación, dejando de emitir simplemente más dinero al mercado. Se dio una liberación de precios, ya que se permitió que se determine que los precios sean determinados por la libre oferta y demanda. Se dio un shock económico, el plan que les había comentado, y esto se dio justamente para corregir esos grandes desequilibrios que había en ese momento. Se dio la eliminación de los subsidios a los productos básicos. Estos habían sido subvencionados en el gobierno de Alan García, y en el gobierno de Fujimori simplemente dejaron de ser subvencionados, lo que ocasionó que los precios
se elevaran bruscamente, ¿no? Esto afectó básicamente el bolsillo de todos los peruanos. El tipo de cambio del dólar se equilibró gracias a la oferta y demanda. Fue la misma población quien hizo este equilibrio. Se dio las grandes privatizaciones, pues muchas de las empresas públicas pues pasaron a ser privadas, inclusive muchas de ellas hasta el día de hoy. En cuanto al Fujishok desde una perspectiva macroeconómica, pues podemos decir que durante los años previos el PBI del país había mostrado tasas de crecimiento negativas debido a la inestabilidad económica. La inflación pues alcanzaba niveles desbordantes y lo que se trató fue de frenar mediante la eliminación de subsidios, dejar de emitir dinero, el control del gasto público y la liberación de los precios. En cuanto a la política fiscal, se redujeron grandemente los gastos del Estado peruano. Se promovieron reformas tributarias. De esta manera, a través de la SUNAT, se podía hacer una mayor recaudación tributaria. En cuanto al sector externo, pues se implementó una apertura comercial, se dio el libre comercio de muchos productos que podían ingresar y también salir al país. Se buscó la reinserción del Perú en los mercados internacionales. De esta manera, inclusive, se reestructuró la deuda externa. Haciendo un análisis desde la perspectiva microeconómica, pues podemos ver qué sucedió dentro del país. Pues eh, después de estas medidas económicas tomadas por Alberto Fujimori, pues hubo una afectación evidente para el consumidor, ¿no? Porque las amas de casa, por ejemplo, que iban a comprar al mercado con cierto dinero para ciertos platillos que preparaban, lo que ayer les alcanzaba, pues al día de hoy ya no les alcanzaba, ¿no? Lo mismo pasaba con los mismos productores en las chacras o los empresarios, ¿no? Era tal la inestabilidad que no sabías si tu dinero de hoy día mañana te iba a alcanzar para los mismos productos, ¿no? En cuanto al mercado laboral, pues la tasa de desempleo fue bastante alta. Hubo una reasignación de los recursos económicos. Asimismo también las decisiones individuales y de adaptación pues fueron asumidas por todos los peruanos, ¿no? Y el precio que se pagó pues fue bastante alto, ¿no? Sin embargo, a largo plazo, todas las medidas mencionadas han permitido que el día de hoy el país tenga o goce de una estabilidad económica. Tenemos una tasa de inflación controlada. Inclusive esto permite que muchos inversionistas que en los 90 huyeron, sacaron sus capitales del Perú o han vuelto, inclusive hay mucha gente que quiere invertir y claro ejemplo de eso es las grandes mineras que los capitales extranjeros vienen a invertir en estas empresas, ¿no? Esto sería un análisis a lo que fue el Fujishok en su momento. Y bueno, gracias.